Cuenta la historia que en estos tiempos modernos, y no hace mucho, un usurero, con el paso del tiempo, había logrado acumular $500,000 y se ufanaba de lo muy inteligente que es para los negocios, y a pesar de que era un hombre aún relativamente joven, el deleite era pensar en cómo aumentar para el siguiente año su fortuna, y pensaba en el estupendo año que iba a tener, aunque nunca hizo nada para él, algún familiar, su esposa, ni por nadie. La felicidad para nuestro protagonista era simplemente acumular y multiplicar. Un día lluvioso del mes de octubre, precisamente un día jueves, se encontraba a punto de cenar en su casa, en una morada alejada tipo rural. Al momento, las 6 de la tarde se marcaban en el reloj de la casa, y como un relámpago, en un abrir y cerrar de ojos, resulta que la muerte le llegó a su encuentro para llevárselo consigo. Sus ojos se abrieron a más no poder y supo en cada fibra de su cuerpo que el fin había llegado. Sin explicaciones, sin condenas, solo el fin. Y le entró un pánico tan grande, pues sabía que no le esperaba nada bueno. Nuestro personaje cayó de rodillas y se puso a suplicar, apelando a mil argumentos para que le fuera permitido vivir un poco más de vida, pero la muerte en silencio, inmutable, se acercaba despacio y nada ni nadie la iba a poder detener. En un momento, y al tener la muerte enfrente, dijo: «Por favor, lo imploro, solo 3 días más de vida y le daré la mitad de mi fortuna». El resultado, el mismo. Y cuando la muerte por fin le prendió, gritó: «Muy bien, solo un día, y podrás quedarte con todo lo que con tanto esfuerzo he podido ahorrar por tanto tiempo». Pero no lograba nada. Al final, lo único que consiguió fueron unos breves momentos para escribir, y de forma apresurada, una nota a puño y letra, y con la muerte encima estampó: «A quien encuentre esta nota, quien quiera que seas, si tienes lo suficiente para vivir, no malgastes tu vida acumulando fortunas ni vanidades pasajeras. Vive, ya ves, mis $500,000 no me han servido ni siquiera para comprar una hora más de vida. Ese es mi mensaje, y hoy te lo heredo a ti». Y en un santiamén la muerte se lo llevó. Solo su cuerpo fue encontrado en su casa, en su rostro una mueca de desolación dibujada. La noticia llegó a los medios, pues para muchos parecía que había sido un suicidio. La familia abandonó la casa para nunca más volver, y un ambiente frío envolvió todo aquello que en algún momento podía haber sido un hogar. A punto de tomar posesión el banco de la propiedad, tiempo después un perito la visitó y encontró la nota que el hombre había dejado. Al llegar al final, sus ojos se iluminaron y balbuceó un agradecimiento silencioso a la inmensidad. Apurado, con prisa, abandonó la casa y decidido se dirigió al banco. Eran tantos los problemas que tenía, y esas palabras era lo que necesitaba escuchar. Este hombre estaba seguro de que aquel hombre enterró los $500,000 en el patio de atrás, y sí, se decidió a buscarlos, costara lo que costara. Con el tiempo, aquella nota se convirtió en una leyenda urbana. Muchos leyeron la nota y llegaron a la conclusión de que un código estaba esquivo dentro de sus palabras. Al final, tantos la leyeron. Solo espero que tú sí la comprendas. Si te ha gustado este video, suscríbete y compártelo con algún amigo. No olvides escribir en la caja de comentarios. Me es muy importante, y por favor apoya este proyecto en Patreon. Lo puedes hacer desde $1. Y desde Patreon puedes también obtener mis libros. Eso sería de mucha ayuda. Gracias y hasta la próxima historia en Montepiero presenta Historias que hacen historia.